Bueno, yo quiero decirles que me parece que este tema los periodistas tenemos que empezar a manejarlo con la delicadeza que el tema requiere, porque si miramos para atrás, si miramos por el espejo retrovisor, como tenemos que hacer con lo que ha pasado en países, por ejemplo, como Italia, que es un caso absolutamente testigo respecto de la situación de los geriátricos, han fallecido, han muerto miles de abuelos precisamente en los geriátricos. Y lo han hecho separado de sus familiares con los cuales no han podido tener contacto. Esta es la experiencia más reciente que tenemos y que ha pasado en Italia. El caso de Belgrano y el caso de aquí de Parque Avellaneda remiten a situaciones que tienen cierto parecido a lo que pasó en Italia en algún momento. Porque acá, en Parque Avellaneda, en la calle Medina, en el hogar San Lucas, que ustedes están viendo, hubo una persona ya fallecida por coronavirus. Hay adentro 47 abuelos que están, o adultos mayores, que están ahora esperando a los familiares que les hagan las pruebas de COVID-19 y aparentemente no hay reactivos. A eso hay que sumarle el personal de enfermería y una situación verdaderamente angustiante en el sentido de que no se sabe qué es lo que va a pasar, porque en Belgrano, en una situación bastante polémica, lo que se hizo fue sacarlos de la residencia, algo que no es precisamente muy recomendable, para llevarlo a cada una de sus casas. Y ahora están los familiares acá en una situación parecida y no pueden hablar con ellos. Lo que pasa, Néstor, que en el caso de Belgrano, mira, te agrego solamente esto. Bien, ahí tenemos a una entrevistada. Pero para aclarar esto, lo que decía Crescenti ayer era que por la cantidad de casos se entendía que el lugar ya estaba altamente infectado, ¿no? Entonces a veces hay que tomar la decisión de sacarlos sí o sí, llevarlos a un centro sanitario, más allá de las gravedades, claro, no había otra opción. Lo que pasa ahí también es que en realidad lo que pasó en Belgrano después tiene otros ribetes, porque lo que pasó en Belgrano, muchos dicen de que, bueno, muchos familiares se llevaron a los adultos mayores que estaban ahí antes de saber que tenían coronavirus, porque les avisaron a través de un correo electrónico que se los tenían que llevar porque había un caso. Entonces, digamos, ahí es una situación que seguramente está en manos de las autoridades sanitarias, que tendrán que investigar qué fue lo que se hizo bien y qué fue lo que se hizo. Y de la justicia. Vamos al caso... Claro, y la justicia, por supuesto. Como corresponde. Vamos al caso de este lugar, del hogar San Lucas, y le vamos a preguntar a Susi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Me imagino que angustiada por esta situación, que en realidad tiene cosas, yo veo muy parecidas a lo que pasaba, por ejemplo, en Italia o en España, donde los familiares no pueden tomar contacto con sus papás que están adentro, o sus tíos o sus familiares, porque claro, la comunicación es imposible y no saben en qué estado están. Claro, el tema es que está bien que por la cuarentena nosotros desde el 18 de marzo que ningún familiar ingresa al hogar y eso nos parece bien, porque en España justamente se disparó y hubo tantos casos en geriátricos porque justamente dejaban entrar a los familiares. Este no es el caso. A nosotros desde el 18 de marzo que no los vemos. El tema acá y nuestro reclamo es que las autoridades, no las chicas que están ahí adentro poniendo el cuerpo y cuidando a nuestros seres queridos, sino las autoridades, los dueños o quienes son responsables de este hogar, nos informen, nos tengan informados, porque todo esto se disparó el sábado, este sábado pasado, 18 de abril, asombrosamente, justo un año que se incendió este hogar. Y a través de los medios muchos familiares se fueron enterando y del hogar no atendían los llamados y cuando atendían decían que no les demos bolilla, que era todo mentira. Entonces, digamos, ¿de qué se enteraron ustedes? Que había traslados porque una vecina llamó a la policía porque vio movimiento de ambulancia. Entonces vino la policía, vinieron de C5N justamente a cubrir el tema, pero bueno, decían que había 2 muertos, todavía no había 2 muertos, pero sí había 6 traslados. Y bueno, una de las señoras que fue trasladada al Piñeiro está en la misma habitación que mi mamá. Por eso que nuestro reclamo es, obviamente, primero es que las autoridades... Espera un segundito, usted dice que la señora que trasladaron al Piñeiro está en la misma habitación que su mamá, ¿la llevaron al Piñeiro y después la volvieron a traer? No, está todavía internada en el Piñeiro. ¿Y su mamá está en el Piñeiro? No, mi mamá está acá. Mi mamá porque no tiene... Compartían habitación. Compartían habitación acá, entonces imagínate que... ¿Y la señora que llevaron al Piñeiro confirmó que tiene el caso de coronavirus? Sí, es el primer caso.
Fue el primer caso, digamos. ¿Usted presume que su mamá puede llegar a tener coronavirus también? Presumimos que cualquiera puede tener, como también esperemos que no, tengo fe que no, pero bueno, digamos que es una situación muy angustiante porque no tenemos información directa y lo que más vinimos a reclamar es que por favor PAMI les haga los test a los abuelos, porque ayer dijeron que no había reactivos. En este momento, dentro del hogar, hay 2 médicas de PAMI que que cuando llegaron a todos los familiares nos explicaban protocolo, ¿qué protocolo? Esto es un geriátrico, se está diciendo por todos lados que es la franja etaria más sensible, más vulnerable. Sí. Hubo un caso, los infectólogos dicen también que cuando hay un caso en un geriátrico, más allá de que no haya síntomas, hay que testear, son 50 más o menos, porque son 47... Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Que los tienen que tener aislados acá? ¿Que los tienen que trasladar a otro lado? Porque esto es un tema muy discutible. No, anoche cuando nos llegó, cerca de la madrugada nos llegó un WhatsApp a los familiares general de las autoridades de acá, y yo se lo atribuyo a que estalló todo por el geriátrico de Belgrano. Claro. Y ahí nos decían que nos sugerían que si quisiéramos que retiráramos a nuestros abuelos, llevarlos al hogar. Pregúntenle a Crescenti a ver qué diría de esto. Mirá si me voy a llevar a mi mamá sin saber si está contagiada. ¿Qué quieren? ¿Disparar por toda la ciudad? Es una locura. Bueno, en Belgrano se llevaron a la gente, digamos. Se lo llevaron a otro centro y algunos familiares se lo llevaron a sus casas también, a sus padres. Hay personas que pueden tener aislados, que tienen las comodidades, pero en general los que tenemos aquí a un ser querido no tenemos ni los medios ni la manera de cuidarlos. ¿Qué es lo que están esperando ahora? El reclamo es, primero esto que dije de la comunicación, para no vivir con esta zozobra todos los familiares de parte de las autoridades del instituto. Y el segundo reclamo, y el más importante, es que le hagan los test. Y ahora, bueno, primero dijeron que no, estas 2 médicas que ahora están adentro, que nosotros no nos vamos a mover de acá. Y después recibieron, se ve que un llamado, vinieron todos los medios, recibieron un llamado, y ahora dijeron que sí. Estamos un poco más tranquilos, pero bueno, esperando. Muy amable, muchas gracias. Antonio, Daniela, bueno, la situación de los geriátricos en el mundo, en Europa, ha sido verdaderamente angustiante, ha sido todo un tema. Muchos abuelos en el mundo se han muerto solos. En lejanía de sus familiares y de sus seres más queridos. Hubo incluso una campaña en un momento determinado para llevarle tablets y teléfonos para que pudieran tener una despedida con sus seres queridos. Así de duro fue la realidad que atravesaron países como Italia y como España en la situación de los geriátricos, que tímidamente, por suerte, se están empezando a ver en la República Argentina. Bueno, y la ventaja que tenemos nosotros, que hay que aprovecharla, tenemos el diario del lunes. O sea, esta información que vos contás fue publicada y nosotros podemos actuar de acuerdo a esta información. Es cuestión de activar bien los protocolos, me parece que es la clave. Gracias, Néstor. Hasta luego.